tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios, sino que el primer templo que creaste en el Edén fue el séptimo día, donde todos te pueden encontrar. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. De un sábado a otro juntos vamos a adorar, será eternamente ante la belleza de tu rostro. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Saludos familia, Dios le bendiga, gracias por conectarse con nosotros, gracias porque toma el tiempo de poder ser parte de nuestra reunión. Ahora queremos siempre recordarles que pongan sus peticiones,
pongan sus peticiones, porque nosotros siempre queremos recordar que hay poder en la oración. Si estás triste, si estás preocupado, y aún también si quieres alabar y exaltar el nombre de Dios, ponlo ahí también. No solamente tienen que ser peticiones, también pueden ser agradecimientos, pero pongan ahí su petición, que queremos orar por ellas. Y también recuerden, por favor, compartir la transmisión. Sí, compártanlo para que otros también reciban la bendición de Dios. El tema se titula Transfórmame en santuario. Transfórmame en santuario. Yo quiero comenzar con la presuposición, con la perspectiva, con la idea que Dios, que el Espíritu Santo, que Jesucristo te quiere cambiar. No solamente a ti, a mí también. Dios nos quiere transformar a todos. Dios está en el negocio, en los asuntos de transformación, y todos estamos en ese proceso. Algunos ya estamos más adelantados, otros estamos más atrasados, pero no importa en qué parte del proceso de transformación estamos, todos estamos siendo transformados. Dios, transfórmame en santuario. En el famoso texto de Éxodo capítulo 25, versículo 8, Éxodo 25, 8, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Harán. Dice el texto, harán. Dios le dice que hagan. Dios le dice que tienen que hacer su parte. Dios les dice que tienen que participar. Hagan, harán. Que tienen que actuar. Dios le dice a los hijos que hagan, que trabajen. Y pensamos a veces que en la vida cristiana, en el proceso de transformación, no se debe hacer absolutamente nada. Pensamos que no hay fruto, pensamos que no hay obra, pensamos que no existe ningún tipo de obediencia a Dios. Pero la Biblia declara y dice, es menester. ¿Cómo dice? Es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, Dios nos ha llamado a la obediencia, a participar, a tener fruto, a actuar. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis palabras. Si hay fruto, si hay obras, si hay obediencia a Dios. En la vida cristiana sí hay obediencia a Dios, sí hay fruto. Pero ¿por qué y cómo nosotros llegamos a obedecer? Porque nadie es salvo o nadie se salva por ser obediente. No, nadie se salva por obras. Dice Efesios 2:8, por gracia. Y quiero ser enfático en esta parte, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo somos salvos. No dice por obras o por obediencia, no por tu obediencia, no por guardar el sábado, no por guardar los mandamientos. Nadie es salvo por su obediencia. Somos salvos por la gracia de Dios. No salvos por ser obediente. No somos salvos por nuestra obediencia, sino por la perfecta, inmaculada obediencia de Jesús.
por la obediencia de Él, por la obediencia del Hijo de Dios, por la obediencia de Jesucristo, por la obediencia de Jesús. No por tu obediencia, no por tus obras, sino por la obra y obediencia de Jesús. Por eso dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No somos ni jamás seremos justificados o salvados por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, por nuestra propia obediencia. Seremos siempre justificados, redimidos y salvados por los méritos de Cristo Jesús. Es por su obediencia, por su fidelidad, por su obra de Jesús que nosotros hoy podemos declarar que somos salvos. Salvos en la bendita sangre de Jesús. Pues, ¿qué de mi obediencia y qué de mi parte de que hagan? ¿Cómo es que la obediencia ahora, pues, esta dinámica ocurre? ¿Cuál es mi parte que tengo que hacer? ¿Y cómo esto ocurre? Bueno, dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios. El texto, la palabra de Dios dice que es Dios que toma la iniciativa. Es Dios que comienza. Es Dios que inicia. Es Dios que se preocupa y se interesa en actuar. Él es el primero en tomar la acción. Es Dios. Porque Dios es el que en vosotros. No es por vosotros o con nosotros, sino el texto dice en nosotros. La obra que Dios inicia, lo comienza en nosotros. Él es el primero en tomar la iniciativa en la interacción con el ser humano. Dios es el que inicia la obra en nosotros. Es decir, que en el proceso de transformación y en la obediencia es Dios el que lo hace. Es Dios que lo inicia. Es Dios que lo comienza. Es Dios que lo hace en nosotros. Y esto pues aún más demuestra la grandeza, la bondad, la misericordia y el gran amor que Dios tiene contigo. Que a pesar que somos pecadores, a pesar que somos infieles, a pesar que no merecemos nada, aún así en su gran amor Dios todavía viene a nosotros y en nosotros inicia el proceso. Él toma la iniciativa. Es decir que sin preguntarle, sin pedirle, Dios lo hace simple y llanamente porque te ama. Él viene a ti, Él te busca a ti, Él te vela a ti, Él te observa a ti porque Él te ama. Y Él desea, a pesar que no lo merecemos, Él viene en nosotros a tomar la iniciativa. Y cuando Dios viene y hace esta obra en nosotros, dice la Biblia, porque Dios es el que en vosotros produce. A Dios tomar la iniciativa, Él inicia, Él produce. La palabra produce sería similar a crear. Dios crea en ti.
La obra de crear de Dios no es que Dios agarra ahora ingredientes preexistentes para crear. Dios no agarra elementos preexistentes para crear. Dios crea de lo que no existe y lo hace existir. Dios crea, produce de lo que no era y ahora llega a ser. Ese es el poder de Dios. En otras palabras, Dios toma la iniciativa. Él comienza, Él inicia en nosotros y crea, produce algo en nosotros en la cual no existía. Dios viene y crea en nosotros, produce en nosotros algo que no estaba. En otras palabras, esas acciones, esa obediencia, ese deseo, Dios lo crea de la nada. Ese es el milagro que hace Dios. Dice el texto, mas Dios en nosotros produce el querer. Dios produce, Dios crea en nosotros el querer. Ese sentimiento que nace en ti de querer leer la Biblia. Ese sentimiento que nace en ti en querer conectarte hoy. Ese deseo que nace en ti en querer leer la palabra de Dios, en orar, en querer ser diferente, en querer cambiar. Ese sentimiento de tener buenas obras, de donar, de ayudar a la gente que no tiene comida, de ir al shelter, de buscar a la gente que está en la calle. Todos esas buenas obras, esa obediencia, el que produce en ti el querer es Dios. El querer que Dios ha producido en nosotros nos lleva ahora a la acción. El querer que Dios obra en nosotros nos produce el hacer de Dios en nosotros, que en sí es el resultado que llamamos obediencia. Querer más hacer es obediencia. Y todo este paquete es producido por Dios. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, tus buenas obras no son tus buenas obras, son obras que Dios hace en ti. Tu obediencia no es tu obediencia, es la obediencia que Dios obra en ti. Tus frutos o tus acciones no son tuyas, son las acciones que Dios hace en ti. En otras palabras, escuchen bien, todo lo hace Dios, todo lo hace el Espíritu Santo. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. La obediencia que tengo y que hago yo no es por mí mismo, es porque Dios trabaja en mi corazón. Tengamos cuidado, pues, cuando cuestionamos la obra que Dios hace en otra persona. Tengamos cuidado en juzgar a otros, porque la obra de transformación no depende de mí. La obra de transformación no depende del pastor. La obra de transformación no depende de tu esposo. La obra de transformación no depende de tu esposa. La obra de transformación solamente le pertenece a Dios. Pues no juzguemos al hermano, no condenemos al hermano. Es Dios que hace la transformación, y todas mis obras que yo hago son resultado de lo que Dios ya está haciendo en mi corazón, porque yo soy salvo por la gracia de Dios. Es Dios que hace la obra en ti por su buena voluntad. Por eso dice el texto que nadie se gloríe, porque no viene de ti, viene de Dios. Para poder asumir lo que estamos diciendo esta hora, quiero llevarle al famoso texto de Filipenses 1:6. La han escuchado antes porque hay una preciosa canción acerca de este texto. Y dice que el que comenzó
que el que comenzó, ¿y quién fue que comenzó la obra? Dios. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Jesús el que comienza la obra, el que produce en nosotros por su buena voluntad. No solamente lo comienza, dice la Biblia, no solamente lo termina, le hace perfecto hasta el día en la cual Jesús venga por segunda vez. En otras palabras, familia, lo que les quiero decir que en el proceso de santuario, de transformación, Dios sigue trabajando en ti. Don't give up. No te desanimes, no digas ya me cansé. ¿Por qué? Porque la obra de transformación, Dios sigue trabajando. El proceso sigue avanzando. No digas que ya no puedo más. No digas que ya se terminó. No digas que ya no hay solución. No pienses que no se pueda. Dios sigue obrando en este momento en ti. Él sigue trabajando. Él sigue tratando, Él sigue intentando, porque Él te ama, porque Él cree en ti, porque Él te ama, porque te compró con su preciosa sangre, porque tú vales mucho, porque tú eres importante para Dios, porque tú eres especial para Dios. Por lo tanto, Él viene cada día a iniciar, a tomar la iniciativa de producir en ti, de crear en ti esos deseos de orar, de levantarte, de hacer tu devocional, de ir a la escuela sabática, de leer la Biblia, de conectarte con la iglesia, de conectarte con las predicaciones, con las canciones, con los heraldos del rey, con los embajadores del rey. Dios produce en ti para que tú entiendas que Él está obrando en tu corazón. Es Jesús, es con Jesús, es por Jesús y es en Jesús. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario. El pueblo de Dios salieron de Egipto. Habían pasado más de 400 años viviendo alrededor de la idolatría, del paganismo. Su conocimiento de Dios era limitada, pero habían visto, habían testificado, habían experimentado el poder de Dios a ver las 10 plagas y al cruzar el mar rojo con el poder de Dios. Habían visto que Jehová es el Dios todopoderoso. Habían visto que Dios es El Shaddai, el Dios todopoderoso. Ellos habían testificado, habían visto que Dios lo puede todo. El Shaddai. Por eso cuando leemos Salmo 91:1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del El Shaddai, del Dios todopoderoso. Yo quiero que entiendas que en este momento nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Él es El Shaddai. Dios sí puede cambiarte. Dios sí puede bendecirte. Dios sí te puede ayudar. Dios sí te puede perdonar. Tú sí puedes tener esperanza. Tú sí puedes tener paz. Tú sí puedes tener tranquilidad porque Él es El Shaddai. Donde no hay camino, Dios lo abre porque Él es El Shaddai. Donde todo parece oscuro, Él puede traer luz porque Él es El Shaddai. Donde está la tormenta y parece fuerte la tempestad, Dios puede hacer que la tormenta pare y que salga el sol porque Él es El Shaddai. Cuando tus hijos están rebeldes y en la calle, Dios puede tocar sus corazones para que regresen porque Él es El Shaddai. Si te encuentras sin trabajo y no tienes con qué pagar, Dios puede proveer por ti porque Él es El Shaddai. Dios lo puede todo. Y es nuestro Dios, y es este Dios, y el Dios de Israel que dijo, y hagan santuario para mí. Todo en el santuario era para Dios y representaba a Dios. Todo en el santuario era para Jesús y representaba a Jesús. El santuario, escuchen bien, el santuario representaba a Dios, pero no era Dios.
El tabernáculo representaba a Dios, pero no era Dios. El templo representaba a Dios, pero no era Dios. La religión representa a Dios, pero no es Dios. Porque Dios no es el edificio. Dios no son las paredes. Dios no son las ventanas. Dios no es el edificio. Dios no es las tradiciones. Dios no es la religión. Porque hay gente que adora más la religión que a Dios de la religión. Dios no es ninguna filosofía ni doctrina. Dios es una persona y su nombre es Jesucristo. No es el edificio. Porque hay personas que adoran más el edificio que al Dios de la iglesia. Nuestra fe está basada en Jesús. Dice Mateo 24, 1 al 2, que también los discípulos pensaban así en cuanto al templo, su adoración al templo, su fe en el templo, sus ojos puestos en el templo. ¿Y qué pasa si no hay templo? ¿Y qué pasa si no hay edificio? ¿Qué pasa si no hay santo? ¿Qué va a pasar? Y Mateo 24, 1 al 2 dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo, del edificio, y se iba, se le acercan sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos dicen: mira Jesús, qué hermoso, qué grande, qué espectacular estos edificios de nuestro templo. Y ahora Jesús responde, dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, y todo será destruido. El templo, el edificio sería destruido, porque ya no moraba Jesús en ese lugar. El templo sin Jesús es solamente ventanas y paredes. Y aunque no hay templo, sí hay Jesús. Si quieres esperanza, no busques el edificio. Si quieres poder, no busques al edificio. Si quieres esperanza, no busques al edificio. Si quieres sanidad, no busques al edificio. Si quieres salvación, no busques al edificio. Busca a Jesús. Y dice el texto: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. En medio de ellos. ¿Será que Dios se limitó a referirse que su presencia estaría con ellos solamente a través del santuario? ¿O será que Dios quería revelar, que quería demostrar, que quería demostrarle algo más? Voy a repetir lo que dije anteriormente. Aunque no hay templo, tenemos a Jesús. En San Juan capítulo 1, versículo 14, vayan conmigo porque ahora sí estamos llegando a un punto muy importante. El clímax del sermón. San Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo, digan conmigo verbo, y aquel verbo, el logos, y aquel verbo fue hecho carne, sí, como dijo Juan 1:1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con nosotros, y el verbo era Dios, y ese verbo, aquel verbo se hizo carne, y habitó, noten, habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, este verbo se hizo carne. Este verbo llegó a ser humano. Este verbo es Jesús. Y dice el texto que a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios mismo, a ser carne, habitó entre nosotros. Note, a Jesús hacerse carne y venir del cielo a la tierra, hizo tabernáculo con nosotros, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros,
durmió entre nosotros y murió y resucitó entre nosotros. Jesús hizo tabernáculo. Es decir, Jesús habitó en nuestro medio. Pues por lo tanto, familia, no mires al santuario, al tabernáculo hecho de mano. Mira a Jesús, porque Él es la presencia real, auténtica y genuina, porque Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y a Jesús venir del cielo a la tierra para habitar con nosotros. Jesús también quiere habitar en nosotros. No en el edificio, sino en ti. En otras palabras, entienden bien, familia. La iglesia eres tú. La iglesia lo soy yo. Nosotros somos el templo de Dios, donde Dios quiere morar. Alguien dice, pero pastor, de verdad. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El templo de Dios en sí no es el edificio. El templo de Dios eres tú. Y Dios desea morar en tu corazón. Dios quiere morar en tu vida. Dios quiere habitar en tu vida. Dios quiere pasar tiempo en tu vida. Dios quiere morar en ti. Lo interesante es que en el santuario, en el tabernáculo, moraba la gloria de Dios. Recuerden Juan 1:14. La gloria de Dios. En el templo se llamaba, el santuario se llamaba la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios. Y Dios ahora quiere habitar en ti para que tú también puedas experimentar la gloria de Dios. Dios quiere revelar en ti su gloria. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, permite que Dios entre en tu corazón. Permite que Dios continúe obrando en ti, porque yo quiero, tú quieres. Dios, transfórmame a mí en santuario. Yo quiero ser el santuario de Dios. Yo quiero ser el templo de Dios. Yo quiero que Dios more en mi corazón, que pueda edificar en mí un carácter, porque la única cosa que tú y yo vamos a llevar a la patria celestial no es el carro, no es la casa, no es el PlayStation, no es el Xbox, no es la tecnología, ni el teléfono, ni el Android, ni el iPhone. La única cosa que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y Dios quiere hoy en ti hacer santuario. Transfórmame a mí en santuario. Amigo, nadie es perfecto, ni jamás voy a aparentar que yo lo soy. Tú y yo somos pecadores, salvos por la gracia de Cristo Jesús, en el proceso de transformación. Y hoy quiero animarte, que te levantes, que digas, yo sí puedo, en el nombre de Jesús. Yo sí me voy a levantar, sí voy a estar animado, porque aunque el edificio está cerrado, yo soy el santuario. Dios quiere morar en mí y yo quiero ver su gloria. Si estás decaído, si estás triste, levántate en el nombre de Jesús. Si estás triste, si sientes que Dios no te escucha, mentira, Dios sí escucha, Dios sí está atento, Dios te ama. Y hoy, en este momento, quiero que sepas que en Jesucristo hay esperanza. Ponga sus peticiones ahí.
porque en este momento vamos a orar. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, más seguro hay alguien que está conectado hoy que se siente como yo me he sentido muchas veces, descarriado, como pecador, lejos, pero cada vez me recuerdo que el proceso de transformación lo haces tú, porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tú que has comenzado en nosotros la buena obra, la harás perfecto hasta el día de tu regreso. Hoy, Señor, en nuestro medio hay gente que está desanimada, gente que se siente que no pueden más. Pero hoy, Señor, nos ponemos en pie sabiendo que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay poder y que en Jesús hay transformación. Haz de nosotros un santuario. A la misma vez, Señor, hay gente que quiere ver y necesita ver tu gloria, que tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Hay gente preocupada por un familiar que ha muerto, un familiar enfermo, o gente que tiene problemas legales o problemas migratorios, gente que no tiene trabajo, gente que tiene hijos rebeldes, gente orando por su matrimonio. Señor, cualquier sea la situación, manifiesta, Señor, tu poder. Responde, Señor, haz milagros y que podamos recordar, Señor, que en ti hay salvación. Bendice a cada persona conectada hoy y gracias por recordarnos que tú nos amas. En nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por conectarse y que Dios te bendiga. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Eterna
Hola, soy tu pastor Federico y te quiero invitar a Reconnect todos los martes a las 8 de la noche. Un programa especial en la cual nuestro mayor anhelo es orar por ti, por tu familia y reconectarte con Jesús a través de un mensaje práctico para tu vida. Todos los martes a las 8 te esperamos, estás invitado. Bendiciones.